1740, San Agustín. Vamos a conocer un libro que me unió con el autor de una forma, digamos, sorprendente. Yo soy el que hace el final digamos, las últimas páginas del cómic y nuestro amigo Daniel Torrado, el autor de toda esta obra, que nos lleva a revivir un momento olvidado de la historia de España, que es una batalla en San Agustín de la Florida, ¿no? ¿Qué Sí. tal, Daniel? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, es una batalla, bueno, de hecho son varias, es un Sí, sí. asedio con una batalla en un fuerte fronterizo por parte de las tropas inglesas, que no era el primer asedio que intentaban y bueno, que era Vamos, un vamos a ir comunidad constantemente. poco a poco a los oyentes y a los espectadores y youtubers que nos vean. eh, ¿Por qué San Agustín, España? Alguien dirá, bueno, San Agustín, eso estará por Cuba o por la República Dominicana. No, no, está en Florida, al norte de Miami, cerca de Virginia, ¿no? Y ahí era España. Muchos oyentes puede que les suene por el nombre, ¿no? Florida, Los Cayos y toda esa zona era España. Y lo que vamos a conocer es un momento en el que los ingleses quisieron arrebatar ese territorio a España en pleno siglo XVIII, a mediados, no en una gran guerra, no estamos hablando ni la guerra de los 7 años, ni la guerra de independencia de Estados Unidos, sino una escaramuza casi aprovechándose en unos momentos así un poco de descuido, ¿no? Daniel, ¿cómo se te vino a ti decidiste hablar de una batalla, no de la fundación de San Agustín, porque por ejemplo San Agustín, que la fundó un compañero mío asturiano, un compatriota asturiano, Pedro Menéndez de Avilés, en una lucha contra los hugonotes franceses? En 1565 se fundó esa ciudad, mucho antes de Boston, mucho antes de Filadelfia, mucho antes de cualquier ciudad que nos suene a estadounidense. Un asturiano, un español, fundó San Agustín. Y casi un siglo después, los protagonistas de tu cómic lo defienden. ¿Cómo se te ocurrió hacer esta novela? Pues básicamente, bueno, descubrí un poco San Agustín y que era la primera ciudad fundada de los actuales Estados Unidos. La descubrí un poco por casualidad, como descubro casi todo, que es, bueno, leyendo crónicas de historia y demás, porque soy aficionado. Descubrí San Agustín. Claro, descubrí San Agustín como primera ciudad fundada en Estados Unidos, que además era fundada por españoles. Y bueno, leí algo sobre la ciudad. Además, también será el caso de que, bueno, no quiero adelantarme, pero está el Fuerte Mose, que el Mm. Fuerte Mose es también el primer asentamiento de, bueno, le llamaban de negros libres de Estados Unidos. Bueno, se daban ahí como unas circunstancias que eran como muy suculentas, ¿no? Para hacer un, para hacer un cómic. Al final, bueno, supongo que pues como todos los cómics que se me ha ocurrido hacer, es cierto que la historia es un poquito más desconocida, la época es un poquito más desconocida, pero al final simplemente es leyendo crónicas te acaba atrayendo el tema. Y con esto pues me pasó lo mismo. Bueno, empiezas a leer sabiendo que era una colonia con muy poquita gente, en el fondo eran cuatro gatos defendiendo un territorio muy grande. Por eso, de hecho, tampoco había batallas enormes, Sí, porque sí. tampoco era mucha gente. No, de Entonces, hecho, algo que, claro, los oyentes se pueden imaginar inmensos ejércitos en América. Yo, para que os hagáis un dato, por ejemplo, de Florida, que tenéis aquí un poco el mapa, ¿no? La punta. Aquí en estos momentos estaríamos hablando que de la Luisiana francesa, justo aquí, y más a la izquierda estaría todo el oeste americano, desde Texas, Arizona, California. Todo ese territorio lo controlaban en el máximo histórico, más o menos en esta época, unos 3.000 soldados españoles. Imaginar los que había en esta zona de Florida. Yo no creo que llegase ni a 1.000 en el mejor momento y en época de guerra. O sea, eso los oyentes se tienen que dar cuenta que la defensa que había de Florida era parecida a la que había en casi todo, digamos, América, ¿no? Había
unos regimientos que llamábamos españoles, que venían de la península en rotaciones. Normalmente un regimiento pues, tenía 3 batallones, un batallón venía a América y los otros 2 se quedaban en España. Y así, digamos, siempre tenía un refresco. Y después había unos batallones fijos que se van fundando a partir de este momento, que eran de, digamos, ciudadanos españoles del virreinato que sea, ¿no? Pero claro, en este caso nos encontramos con un problema, que es que en Florida no había casi población. Era San Agustín y poco más. Un par de pueblos sueltos, Pensacola, que lo tenéis en el mapa, aquí lo voy a mostrar. Tenemos Pensacola justo aquí en el extremo con Luisiana, que es muy importante porque esa ciudad que después pasaría a la historia, que hay otro cómic de Cascaborra, ¿no? Que es Sí, sobre Galvez. de Es tuyo, ¿no? Cascaborra y mío, además. Tuyo, es tuyo, Lo sí. he hecho yo también. Tengo un poquito de obsesión a lo mejor por esa zona, ¿no? Claro, claro, claro. Ya decía yo que era tuyo, pero para que lo quieres tú. Y ahí tenemos justo, mira, tus 2 cómics de Florida van de los 2 puntos del mapa, ¿no? Pensacola y San Agustín. ¿Por qué son importantes? Porque eran los fronterizos con los estados ingleses, ¿no? Con las colonias inglesas de Georgia, ¿no? Y la Luisiana, que bueno, que no eran enemigos del todo, pero bueno, esos aliados que no hay que... Bueno, que no hay que. En esa época no, nadie le tenía que dar la espalda a nadie, desde luego. Efectivamente. Entre franceses y españoles era todo un, Sí, sí, sí. un desaguisado, ¿no? Sí, sí. Y más o menos la idea del cómic que tú expresas muy bien es esa necesidad que tenía el gobernador español de población y de gente que a cambio de un territorio, de un terreno, una especie de clerucos o griegos, esta gente que lucha en la tierra que cultiva, Sí. daría a la gente que viniese tierras a cambio de defensa, ¿no? Y ahí es cuando se fonda la historia que tú estás muy bien contada Y en tu cómic. claro, además parte también del morbillo, ¿no? De la época esta y de esa zona en concreto, además es que bueno, claro, España para defender esos territorios al final tira de, como con toda América, con alianzas con los indios de la zona y en este caso con la peculiar ley esta que sacaron bueno, de todos los esclavos que huyesen de las plantaciones de Inglaterra. En España automáticamente eran hombres libres, ¿no? Efectivamente, sí. Claro, a la gente Entonces, le puede algo que yo quiero resaltar, que cuando se salió el cómic y yo lo moví en redes sociales, en los grupos que tengo de historia, era la portada, ¿no? Esta portada que os voy a poner a los oyentes o telespectadores, que a mucha gente le impresionó, ¿no? Es decir, la estáis viendo ahora, es una persona de color, ¿no? No es un sí, mulato, no es un moreno, es un negro, porque es como se llamaban en esta época, batallones de negros o regimientos de negros. Era el nombre que tenía, si alguien se siente ofendido, pero era lo que tenía, negros. O sea, porque sí, había el de morenos, que era el de los mestizos, que era muy típico de México, esa zona en México, se llamaban batallones de morenos, pero este es un batallón de negros porque eran todos de color menos los oficiales, ¿no? sí. Sí, claro, evidentemente, bueno, en la época obviamente no había la corrección política que hay ahora, que por suerte, ¿no? La tenemos. Sí, Sí, sí. pero bueno, claro, en la época, yo qué sé, mm, eran esclavos, quiero decir, Sí, Polines, en las colonias de Inglaterra prácticamente los tenían como ganado, sí, sí. no eran tratados ni como personas. Entonces, bueno, el hecho de llamarlo regimiento de negros, te aseguro que en la época no creo que lo ofendiese a nadie. No, 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 de hecho, Problemas más graves, tenían sí, sí, problemas mucho más más graves. graves y con más problemas tenían en ese momento. Por Claro. ejemplo, es interesante que en las colonias, no en Florida, sino en las de Arizona, Texas, estaba prohibido la llegada de negros, aunque después se fue abriendo, porque había, digamos, incluso llegó a haber oficiales del ejército del Virreinato de Nueva España, Sí. negros, o sea, negros, digamos, africanos, ¿no? De origen. Y este sería un ejemplo de ese momento de integración, pero también hay que reconocer una cosa, es por circunstancias, porque en España en ese mismo momento, en las islas de Cuba, que está al lado, que sería digamos, la misma zona administrativa, el mismo gobierno, había esclavos negros. O sea,
hay que reconocerlo y esto hay que destacarlo, y que no es un tema de libertad, sino un tema de, bueno, de tropas que me interesan, y mi enemigo es mi enemigo, y esta gente odia más a los de Georgia que yo. Por lo tanto, se alistaron y se hicieron muy fieles. De hecho, no vamos a estropear tu historia, pero se cuentan al final una historia muy bonita, que Sí, yo también reflejo en mi escrito final, de qué pasó años después con algunos de ellos, ¿no? Lo interesante es que cuentas en tu cómic la historia de uno de ellos, ¿no? Cómo se va de una plantación sí. y, bueno, no vamos a contar la historia de amor, que también existe, un Mm, triángulo amoroso muy interesante entre un español, una mujer africana que logró escapar, y sí, este hombre que logra escapar más tarde, ¿no? Es una historia de exacto. amor muy interesante, en la que se ve que el español no tiene prejuicios, digamos, del Mm, plano racial, que por el mestizaje en España se ve que no lo hubo, pero lo reflejas muy bien, porque mm, se ve el dilema, ¿no? Se ve, digamos, incluso que algún otro español le critica por ese amor y tal. Es muy sí, interesante ese reflejo que haces, y sobre todo lo que queremos que el oyente entienda es que tu obra no es una apología tampoco de, digamos, un imperialismo español, sino refleja bastante bien lo que eran los hechos históricos de algo que está olvidado, que es la sí. existencia de españoles en ese territorio, y que lo triste es que a lo mejor lo saben más los norteamericanos que nosotros. Sí, claro, claro, y tanto. Bueno, sí, claro, ellos allí tienen, bueno, museos, hacen recreaciones históricas y demás. Nosotros lo sabemos, pues, casi de casualidad, ¿no? Al que se Sí, interesa sí. mucho y lo estudia, pero eso es, efectivamente, es muy desconocido. Y es cierto que no pretendo. Esto es muy complicado porque si nadas entre unas aguas un poco turbias, ¿no? Sí, Siempre que, más hablando del Imperio Español en América con esclavos, bueno, es complicadillo no caer a lo mejor en que alguien lo lea y piense, pues este cómic es así o así. Pero sí que intento no caer en lo que viene siendo eso, ni una oda al imperialismo, que no lo es. Bueno, intento tratar con toda la delicadeza que puedo el tema de la esclavitud, porque es una cosa muy grave. El tema, pues esto, eh, que salgan personas de razas que en aquel entonces, pues claro, no es como ahora, es que no tenían derechos prácticamente. no, no. Lo que Y es cierto que también la gente, los españoles que habían ido allí del campo tampoco. a defender, tampoco tenían derechos. O sea, Y los esclavos, a ver, la esclavitud es un término que en Europa lo enfocamos racialmente, pero no es así, porque el esclavo también había blancos. Es decir, de hecho, la palabra esclavo viene de eslavo. mm, Los eslavos son los esclavos de Turquía. O sea, no vamos a meternos en ese berenjenal, pero es algo que me acuerdo de tu libro, Dani, que es muy bonito. Al comienzo de tu libro haces una reflexión que actualmente en el mundo hay más de 40 millones de esclavos. sí. Lo sacasteis de la Organización Internacional del Trabajo. Por lo Mm. tanto, esto de que estamos hablando del pasado es interesante, ¿no? Demostrar que existe todavía de hoy. Sí, sí, de hecho es una. Bueno, además, no solo hay 40 millones o se estima que hay, porque bueno, estos son números que también son difíciles de contrastar y de todo, ¿eh? Pero no es solo que haya 40 millones de esclavos, que también. Lo que pasa es que muchas veces cuando dices, a día de hoy se estima que hay 40 millones de esclavos, nos estamos imaginando países del tercer mundo donde las leyes, bla, 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 bla. Y no, en Occidente, la trata de blancas, Claro, prostitución, claro, justo, sí, etcétera, sí, sí, sí. todo eso está considerado esclavos porque lo son, Sí, ¿sabes? Una persona que la cogen de un país y la llevan a otro y la obligan a sí, sí. hacer cosas que no quiere hacer, pues es un esclavo. Y, y bueno, también, ya que estaba hablando de la esclavitud, también me apetecía un poco denunciar, claro, tampoco me puedo poner a denunciar muchísimo en un cómic, ¿eh? Sí, 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 Pero no, al menos no, que se y entienda esto, que no es una cosa del pasado la sí, esclavitud sí, sí. y que no es una cosa tampoco de países del tercer mundo, que Mm. en los países del primer mundo tenemos muchísima responsabilidad, igual que la tuvimos entonces, pues la Sí, sí, tenemos no, ahora. O sea, evidente. Y no, y lo reflejas bien porque pones el sufrimiento, pones también las esperanzas de esas personas. Es decir, está bien reflejado, y al final se van mezclando esas historias, ¿no? Van escapando, evadiéndose, llegan a un lugar que es el paraíso, ¿no? Y les proponen, digamos, defender ese paraíso.
y fundar un pequeño fuerte, que os lo voy a poner aquí a los oyentes, que es el Formose. Sí, correcto. Tenemos ahí una pequeña imagen, ¿no? Ahora Sí, está en ruinas porque, bueno, pasó el tiempo y quedan unos restos arqueológicos, sí. pero sería esta la forma que tú recreas, ¿no? De ese Forte Mose, ¿no? Sí, de hecho esa forma está acogida del... Hay un museo, allí tienen un museo del Fuerte Mose porque es un sitio así como de un poco de peregrinación, ¿no? Sobre todo por... bueno, hay muchos sitios que son de peregrinación por el tema este de la libertad de los afroamericanos y tal. Entonces esto es parte de la historia de la libertad de los Sí, sí, sí. afroamericanos allí en Estados Unidos. Y es un sitio donde va mucha gente pues, a visitarlo y tal, y tienen un museo y aquí es donde hacen recreaciones de la batalla, del Fuerte Mose y todo esto. Y bueno, y esta distribución del Fuerte Mose está cogido de la distribución del museo. No es que haya estado en el museo, obviamente No, lo ya, tengo. sí, sí, bueno, sí, sí. Bueno, ojalá, ya me gustaría ir. Ojalá, ojalá, vayamos. Exacto, ojalá vayamos, pero no he estado. Ahora está complicado viajar. Sí, Aparte, bueno, sí, pues claro. Y tenemos lo era un de. sitio pequeñito, o sea, quiero decir, al final había como 100 personas, una cosa así, Sí, sí, quiero decir. esto no es una fortaleza de ciudad, esto es una especie de fuerte de paso, un baluarte, Sí, un presidio, que sería una especie de puesto fronterizo, porque esto estaría más cerca, y sí. digamos, era una especie de camino previo para llegar a San Agustín, y la intención era tomarlo para Ujú. después ir a San Agustín, Sí, porque San Agustín, que es una gran ciudad, bueno, digamos, para ese territorio, la mayor ciudad, resistió varios ataques previamente, en barcos. De hecho, en este asedio tiene algún ataque en barco antes, ¿no? También, ¿no? Antes de que se haga el asalto a Mose. Pero, sí, pero cuento yo en el final del texto que te añado a tu cómic que el éxito de ese fuerte, es muy interesante, eran las piedras con las que estaban hechas. Porque está hecho con una piedra de coral, una especie de mezcla de piedra caliza con coral y que absorbe mejor el impacto de las bolas de cañón. Entonces, bueno, mira, es algo que el que lo hizo puede que lo supiese o tuvo suerte de que eran las únicas piedras que había. sí. Cierto, eso nunca lo sabremos. Claro, claro. Él seguro que dijo que, ves, ya lo decía yo, pero, Sí, sí, sí. pero sí, realmente, bueno, supongo es parte, o sea, de hecho es que era un fuerte prácticamente inexpugnable, claro. Bueno, y de hecho, claro, este no era el primer asedio que se hacía a San Agustín por eso, porque los otros habían fallado. Sí. Entonces, bueno, los ingleses estaban un poquito hartos de que hubiese allí 4 españoles, no eran 4, pero que hubiese unos pocos españoles fastidiando, ¿no? Y Sí, sí. encima robándoles esclavos, que también les estaba fastidiando las cosechas de algodón y todo. Claro, Y, aquí hay un doble problema en San Agustín y la Florida, ¿no? mm, Para los ingleses, su control haría un gran daño a las rutas de, digamos, la carrera de Indias, porque la salida natural del Golfo de México, digamos, los galeones del oro y tal, saldrían rodeando la Florida y ahí cogerían la corriente de agua fría y les llevaría casi a la altura de Inglaterra para bajar a España, ¿no? Entonces, claro, si los ingleses cogen esa zona, se estropean las flotas españolas, ¿no? Y aparte lo que tú dices, claro, el que organiza el ataque terrestre es el jefe de los, digamos, de los latifundistas de Georgia y no quiere que se le bachen los esclavos, ¿no? Eso es lógico. claro, claro, exacto. Porque además tienen, claro, las tropas españolas se inflan, tus trabajadores menguan y encima es gente que te tiene manía, porque, a ver, Sí, 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 sí. lógico, ¿no? Quiero decir, bueno, no solo manía, que estaba el tema además de que si te volvían a coger, volvías a ser esclavo. Entonces, eh, tú no te ibas a dejar coger prisionero si eras un esclavo. Y dices, bueno, Sí, voy a volver a lo mismo. Entonces, de hecho, aparte de los que llegaban a España, había muchos, creo, se los llamaban los cimarrones, sí. que eran esclavos que huían y se juntaban con tribus indias y vivían con los indios. Pero también había partidas de cazadores de esclavos, que esto es un término que me, Sí, no, no, y lo reflejas que van, sí, sí, la sí, escena típica con los perros y tal, sí, es sí. que me parece tan horroroso, ¿sabes? Lo de cazadores de esclavos, me parece un término que, jolines, es que es de malo Sí, sí, sí. o Pero sea, salía solo. Entonces eran los cazadores de esclavos que se iban pues eso, a recuperar esclavos que habían huido y claro, pues imagino que muy temidos por los cimarrones y por todos los esclavos que huyesen
de las plantaciones de Georgia. Claro. Y estos, claro, en tu cómic, claro, lo tienes que reducir mucho la historia, claro, porque es un cómic que está limitado en espacio. Pero estos esclavos huidos, ¿no? Que se convierten en ciudadanos libres, eh, entran en la milicia española, ¿no? En el ejército, y Sí, forman una unidad, habría una instrucción, claro, que ahí no se ve muy bien el sistema, pero claro. serían, claro, no instruidos a nivel de lucha de línea, ¿no? Yo creo que estaban entrenados para defender ese fuerte y poco más. Sí, yo creo que les daban un uniforme, un fusil, les enseñarían a disparar y aparte de eso no eran, era la gente que estaba trabajando allí en el campo, Sí. haciendo su fortaleza, arreglando sus cosas, comerciando seguramente con los indios o con la gente de San Agustín, o sea, haciendo vida normal, pero cuando Sí. tocaba o por turnos, pues cogían el fusil y hacían lo que tenían que hacer. Que de hecho, claro, en el fondo me imagino que mucha de la milicia española sería tres cuartos de lo Sí, mismo. Habría mucha gente que se dedicase en exclusiva a ser soldado, pero habría mucha otra que era, bueno, pues yo soy, pues no sé, alfarero y cuando hay un ataque, pues me toca coger un fusil sí, sí, y sí. No, defender. eso, lo que te comentaba, al comienzo hay esos regimientos fijos de indios, de indios y morenos y blancos y criollos, que sí que eran unidades militares, pero eran muy pocas. En América Latina, hasta el final, muy pocas. Bueno, en América Latina, no, en América, Hispanoamérica mejor, que ese término latino tiene una historia muy larga. Hispanoamérica eran muy pocos y la mayor parte eran milicias. Se entrenaban una vez a la semana en el mejor momento de la historia y lo normal era una vez al mes. Una vez al mes iban a la plaza de armas del pueblo y se entrenaban. Pues estos eran de esa tanda o peor, ¿no? Por lo Exacto. tanto, Sí. efectivamente, Además es luchaban. que era 100 de población, eran 100 personas, quiero decir, y Sí, sí. algunos eran indios, o sea que a lo mejor estamos hablando de que había 40 personas dispuestas a defender el Sí. fuerte o a luchar. No sé, esto la verdad es que no lo sé, porque ahora te he dicho que igual había 40 personas dispuestas a luchar. No sé si en esa época las mujeres ex esclavas que venían africanas luchaban o no, la verdad es que no lo sé. A ver, en los libros, digamos, en el código militar, no. No, en el ¿No? código militar no, pero otra cosa es que si Pero otra atacan y cosa tienes es, que coger un en el fusil, lo terreno, coges. sí, te digo yo que sí, porque María Pita lo hizo, Sí, sí, sí. Agustina de Aragón lo hizo, Claro. en Chile hubo españolas que defendieron ante ataques de los araucanos, sí. O sea, cuando defiendes tu casa y a tus hijos, te digo yo que cualquiera coge un cuchillo y coge, Claro, efectivamente. claro, por eso te digo que seguramente oficialmente pues no les daban el uniforme y el fusil, Sí, pero sí. la verdad, pues si tú estás en tu casa y te atacan, da igual, va a luchar allí hasta los niños, claro. Sí, sí. Lo que estamos hablando, el oyente que lo entienda, estamos hablando de una frontera en un lugar recóndito del Imperio Español, casi olvidado, porque si le dan a esta gente recién llegada la defensa, es que no tenían a nadie más. Y lo interesante de esta historia es que, aunque, no es spoiler, porque eso está en cualquier libro, ¿no? Aunque pierden la primera vez el fuerte, es su intención de recuperarlo, ¿no? Eso es lo interesante de esa historia. Y después que sigue, cuando más adelante la ciudad, esto ya no está en tu cómic, ¿no? Pero cuando más adelante la ciudad, San Agustín, se pierde, porque España tiene que ir a defender La Habana, también hay una vuelta en la que es muy interesante, a lo mejor está para otro libro, un cómic de La Habana, y tal, ahí tienes ahí una historia eh, que es muy bonita. Pero bueno, el oyente tiene que entender la dureza de los combates. Aquí os voy a poner una imagen del cómic, que es los combates nocturnos. Ahí tenemos una escena con un juego de luces y sombras, en el estilo moderno del cómic, porque es bastante, está trazado realista, pero moderno el juego, es muy, ya de todos los cómics que leí tú es muy parecido el estilo. Logras en esta imagen dar el impacto de una batalla con pocos trazos. Ahí tienes tres tandas de colores, ¿no? Y Sí. consigues una profundidad bastante interesante. Saber quién ataca y quién defiende, ¿no? Es muy... Sí, 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 sí. Sí, bueno, aquí he tratado, en este cómic además he tratado un poco de, bueno, he innovado bastante con Sí, es, respecto a otros es cómics mucho que he más hecho. moderno que Es los otros. bastante diferente el estilo y todo. El de Castelnuovo, que lo tengo aquí justo a lo mío, es parecido el trazo y tal, pero es más clásico, yo Sí, creo. sí, correcto. Sí, de hecho los tres anteriores son bastante más clásicos. Y en este me decanté por otro estilo porque
Bueno, porque me parecía que iba bien con la historia, porque me apetecía también, porque al final uno como autor y como artista pues tiene que hacer un poco también lo que le apetece. Y, y creo bueno, a mí, yo del resultado estoy satisfecho. Eh, y creo que el color y todo es como muy colorido y sí que es un estilo así como más moderno, más cartoon si quieres. Sí, 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 sí. Es más cartoon o Menos. tipo videojuego, más para generaciones más jóvenes, es un estilo visual más suyo. Los que somos a lo mejor más ochenteros, setenteros, somos de otro tipo de colorido, pero este color a ellos les gusta mucho. Es muy De tipo. hecho, me han llegado tanto críticas como alabanzas, ¿no? De gente que me ha dicho, ostras, pues a mí me gustaba más lo de antes, y gente que me ha dicho, pues a mí me gusta mucho más esto. O sea, hay a gustos colores, nunca Sí, mejor dicho. sí, evidente. Eh, Sí, sí. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de unas unidades que, digamos, serían las élites, ¿no? de Georgia. Estamos hablando de Highlanders escoceses, que dentro de lo que sería la milicia de protección de Georgia, esto sería lo mejor, porque son tropas europeas. Esto sería lo FETEN. sí, Y sería con lo que se enfrentan ellos, ¿no? correcto, sí. Con lo que se enfrentan, sí, desde el fuerte Mose y bueno, evidentemente, pues tropas más eficientes y más numerosas y más de todo, ¿no? Claro, bueno, son, pues eso, tropas de élite, sí, sí. Y además, bueno, que son, claro, yo, como te he comentado antes, fuera de esta charla, yo no soy historiador, yo me tengo que estudiar, cuando me atrae algo, pues me tengo que poner a estudiar toda la historia y todo y tal. Y cuando vi los Highlanders pensé, jolines, qué uniforme más, qué espectacular, qué bien dibujar esto, ¿sabes? Sí, O sí, sí, sea, sí. Tuviste suerte. el aspecto y todos que dices, Sí, sí, jolines, sí. qué bien me quedan de malos. Nada, a ver, de malos. ¿No? A ver, De para malos sí. desde la perspectiva Claro, española, pues sí, si este eran cómic los. fuese escrito de este bando inglés, pues aquí dirá de los buenos, ¿no? Claro. Y Exacto, qué malos los españoles y sus negros, ¿no? Eh, exacto. efectivamente, eh, el problema de la historia es esa, es cuando vamos a caracterizar buenos y malos, pero bueno, en el fondo siempre nos sale. Sí, Pero algo que en este cómic, y hablando nosotros, hay gente que dirá, no, es que dicen cosas, pero es que, claro, la historia hay que entenderla con la visión del pasado, como se entendía en el pasado, y tú razonarla, interpretarla con tu visión, pero no intentar que el pasado cambie. Es decir, el pasado era así. En el Formose, en la mitad de la nada, cerca de San Agustín, una ciudad que era pequeña, a lo mejor 6.000 habitantes de aquel momento, o 5.000 o menos. Creo que eran 5.000 porque sí, por ahí más o menos. En el mejor momento, porque después tuvieron unas pestes y tal, o sea, en el mejor momento. Eh, pues lucharon, no, realmente ni por la bandera de Borgoña, por el rey, pues, bueno, el oficial sí, y puede. Bueno, La mitad lucharon por salvarse el pellejo, y hay que reconocer que estos hombres, que eran libres en este momento, entre la libertad y volver a ser esclavos y recibir los latigazos que les daban a la vuelta, pues normal que hayan luchado a muerte y a dos muertes por recuperar lo que era su casa, que era un fuerte, que ahora, como acabas de comentar, es un símbolo en sí. Estados Unidos de la libertad, que muchos españoles no sabemos que un fuerte español en Estados Unidos a día de hoy es símbolo de libertad. Sí, exacto. ¿Mm? Exacto. Y además, bueno, hay una cosa, de hecho, esto de empezar con los cómics históricos, ya desde el primero diría ¿Mm? que hay un poco esto va a quedar feo, pero hay un poco de pataleta, ¿vale? No es de pataleta, pero bueno, es ver el cine y las historias que cuentan siempre anglosajones, ¿vale? O al menos no sé, siempre nunca las explicamos nosotros, o al menos las que a mí me llegaban más de jovencito, que eran películas y demás, en las que siempre, pues no sé, los españoles eran los malos que había por ahí, que siempre eran los Sí, malos, y pues eso, pues los ingleses en su día abolieron el tráfico de esclavos, los americanos abolieron la esclavitud, los estadounidenses abolieron la esclavitud, etcétera, y parece que ellos hayan salvado el mundo, cuando, bueno, en realidad todos lo hemos hecho bastante mal,
bueno, lo hicieron en su día bastante mal. Lo que pasa que, bueno, era la idiosincrasia que había. Quiero decir, tampoco ahora no se poner a juzgar lo que hacían porque era, bueno, era la época, se hacían las cosas así. Ahora, visto desde la perspectiva de ahora, es una aberración total, pero bueno, se hacían así. Y bueno, eso, siempre me quedo con el España como imperio, como todos los imperios, ha hecho cosas buenas y cosas malas. Los imperios siempre han sido avances en muchos sentidos, también en humanidad y en derechos, y también ha sido, pues bueno, un imperio siempre se tiene que imponer contra otros pueblos. Entonces hay como una... Bueno, de todos los imperios puedes sacar cosas buenas y malas, por supuesto. Entonces, a mí me hace, bueno, pues lo que yo suelo pretender es pues hablar de las cosas buenas, pero también sin olvidar las malas, ¿eh? O sea, tampoco, no quiero que sea una cosa súper patriótica de mira qué buenos somos los españoles, no, no trata de eso, o sea, éramos pues igual que todos, más o menos. Más o menos, pero tampoco hay que fagocitarse y regodearse en lo malo. Claro, que todo. Hay que Lo hacer... malo además lo sabemos todos, por lo que sea, nos ha llegado a todos, ¿vale? Entonces vamos a también hablar de alguna vez de lo bueno. Lo esplendoroso y lo bueno, es decir, los americanos nunca contarán lo malo en alguna película ahí perdido, sí, en un plano, pero nosotros hacemos toda la película, incluso de algo bueno, cambiamos y vemos lo malo, ¿no? Pues, a ver, esa es la idea, es mostrar la historia, lo bueno y lo malo, pero a unas dosis que sean equilibradas. Y, exacto. efectivamente, y en tu cómic, pues yo no veo tampoco ni desequilibramiento. Cuentas una realidad más o menos cierta, verídica, 100%, y no hay nada que sea una gran verdad ni una gran mentira, sino que la verdad, punto, ya está. Y la verdad es la que es. Y en el Imperio Español, lo que eso que acabas de decir, en todos los imperios, ¿vale? Los imperios logran una cosa, que una vez que se expanden, que es una paz que no logras si no hay un imperio. Exacto. Claro, y eso es verdad, es decir, el Imperio Romano, el Imperio Español, el Imperio Inglés, en su momento, en su seno, generas paz, generas riqueza. El problema está cómo lo logras, ese con esplendor. Es que como es... Siempre, o sea, nadie lo logra, o sea, el tema de, bueno, es que es así, cualquier imperio, incluso algunos que ya no hablamos del español, el inglés y los de siempre, pero incluso, pues eso, imperios más pequeños que pues al final el modo de expandirse pues, es invadiendo, si es que no hay otra. No hay otra. Bueno, también hay alianzas, pero el que no se quiere aliar, pues lo tiene que invadir, porque funciona, sí, funcionaba. Ahora ya, bueno, no lo sé. Hombre, el problema es que ahora tenemos la suerte de vivir en la época más pacífica de la historia. No todo el mundo, ¿eh? Eso hay que enfocarlo muy bien. Sí, en Occidente. De los que estamos hablando por aquí. Sí. Y cualquier drama nos parece un gran drama, pero hasta hace poco la vida era violencia, la vida era guerra. Si no matabas tú, te mataban a ti. Si matabas tú, pues a ver si matabas tú antes más para que no te matasen a los tuyos. Era la vida así, ¿no? No estamos hablando de que España fuese más violenta que otros, sino que eran todos violentos. O sea, y si alguien llega a llegar antes, hubiese sido el violento él. O sea, no, Sí. no podemos Ni más obviar. ni menos, sí, era como, cómo funcionaban las cosas antes y demás. Hombre, no, sería ahora ponerse a hablar de esto sí, interminable. Sí, eso dejamos ya A día de hoy se hacen cosas Sí. muy malas también y no, bueno, y es como se hacen hoy, pero bueno, antes se hacían de otra manera y nos parecen muy aberrantes, porque bueno, de hecho lo parecen, ¿no? Desde la perspectiva actual. Desde la perspectiva actual es el problema enfocarlo todo así. De hecho, en tus 3 libros anteriores, ya que más o menos hablamos un poco de la historia de este libro y tampoco es que de este cómic, si nos metemos más, le hacemos un spoiler y Sí, la idea exacto. era contar que San Agustín, el Forte Mose, los esclavos que se convierten en soldados libres y que luchan por su libertad y por España, ¿no? Una España que no conocieron, por un rey que no sabrán ni quién es, pero es el que les dio su libertad. Y eso para ellos es bastante motivo para morir. En tus otros libros, voy a poner ahora un segundín la portada de alguno. Espera, no me sale. Un segundín, ¿eh? Un segundo. Es que había descargado
las portadas de unos libros para poneros a los oyentes. Ajá. El primero que podemos hablar era este, Castelnuovo, que es el último que leí, Sí. que es una batalla también entre, digamos, soldados de los tercios, ¿no? Que luchan a muerte en un lugar que pocos españoles podrían imaginar que hubo españoles luchando. O sea, Sí. yo puedo preguntar al oyente, ¿dónde hubo españoles luchando? Y dirá muchos lados, pero en la zona de Croacia, pocos. Bosnia, pocos. Sí. Albania, alguno por ahí perdido. Pues esa es la historia, ¿no? Estás contando en la zona del Adriático, ¿no? Una Sí, batalla. en Herceg-Novi, en actual Montenegro. Fui un verano, bueno, de hecho ahí al final del cómic hay fotos en el contenido Sí, sí. extra, que se ven las sombrillas de la playa y eso, y detrás la fortaleza. Sí, allí hubo con la, bueno, con el tema que había antes en el Mediterráneo de Los Imperio turcos, Otomano contra las cosas. cristianos y demás, que hubo allí alianzas, ahora nos aliamos, ahora lo dejamos, ahora tal, pues eso. Quedó Castelnuovo, que era una fortaleza que la tenían los españoles, que la consiguieron en un momento en que estaban aliados con los venecianos y con, no recuerdo qué otros imperios, que otros... Es la Liga Santa, más o menos. de Era la la Liga Liga Santa, Santa. sí. Pero hubo rifirrafes, que esto era mío, que esto era tuyo, que era no sé qué. Bueno, pues disolvemos la liga y se quedaron allí pues unos cuantos, bueno, unos cuantos, eran, no recuerdo si eran 4.000, una cosa así, ahora no recuerdo bien los números. Eran unos 4.000 españoles en una fortaleza, en territorio prácticamente, podríamos decir que en territorio otomano. Era un reducto allí. Y bueno, y hubo un asedio allí que estuvo Barbarroja, estuvo, bueno, había un, no me acuerdo, bueno, había otro general conocido de estos del Sí, Imperio Otomano y sí, sí. tal, que eran, bueno, eran unas tropas enormes. Y es del principio de los tercios, además, que esto es, bueno, claro, los Sí, tercios. 1539 es de los primeros tercios, casi ni tercios. Sí, sí. Exacto, por eso. Y mucha gente, y de hecho yo cuando empecé también lo mismo, esto me pasa como no soy experto, al final lo que hago es documentarme y al principio pensaba yo en tercios de sombrero y, ¿sabes? Sí, 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 sí. Sombrero, pluma, el peto de cuero y cuando te empiezas a documentar de la vestimenta que llevaban dices, guau, nada más lejos, o sea, No, es, pero es hiciste como lo bien que... que no hay morriones, ¿eh? No hay morriones. No, 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 no hay, no hay. No hay. De hecho, tengo que confesar que quité algunos de las primeras páginas. Bueno, bueno. Yo, Caí en el error. todo el Caí mundo en cae el en error. morriones. Claro, es. Estos son gajes del oficio. Pero bueno, lo corregí a tiempo. Eh, pero sí, no, no, la documentación de hecho es exhaustiva, ¿eh? Porque además hubo un momento que empecé a hacerla y Los morriones, ¿a que sí? Eso fue el mayor problema. pues sí, 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 los morriones y bueno, toda la documentación bueno, de uniformes no, porque no llevaban uniformes, de la vestimenta, de las armas, que todos tenemos en la cabeza cómo creemos que eran los tercios, ¿no? Sí, Y sí. cómo lo fueron durante una época, pero claro, los tercios duraron mucho y cambiaron mucho las modas y todos los uniformes y todo. Así que Sí. la documentación para este y para cualquier cómic es tremenda, pero para este a mí me costó especialmente. De hecho, por ejemplo, en el que estuvimos hablando, San Agustín, dentro de lo bueno, existen libros que establecen los uniformes, los vivos del uniforme, los colores, de todo eso viene más o menos regulado. Otra cosa, la realidad, que llegasen a tenerlo o no. E incluso creo que pasó o te pudo pasar en este libro, por ejemplo, en Bernardo de Gálvez, algo de que había un uniforme en una unidad que no lo tenían en ese momento o que había llegado unos tiempo antes. ¿Fue en este cómic? Esto pasó en. No, este pasó en el de Trafalgar. Ah, en Esto me Trafalgar. pasó en el de Trafalgar, sí. Que fue un. Bueno, ya iremos. No, pero la verdad es que el de Bernardo de Galvez, la documentación. Bueno, es que al ser reciente es como más fácil que lo de Castelnuovo. Lo de Sí, sí, Castelnuovo es un follón. Aquí hay mucha documentación para ya estas épocas, ya 1700 y pico, ya hay documentación. sí. Se encuentra algo de documentación. Eh, bueno, y en este tenía bastante. Bueno, y además me asesoraron, o sea,
Me asesoraron, estuve asesorado en todo momento. Sí, sí, sí. En el de Bernardo de Gálvez, en el de Castelnuovo también. Por suerte, al final conseguí que alguien me echase una mano, siempre tirando de gente, de historiadores o de gente que sabe mucho de historia y te va un poco echando una mano en esas cosas. Lo que me ocurrió con el de Trafalgar, ciertamente es que concretamente Churruca llevaba un uniforme antiguo. En los retratos de Churruca parece que lleva un uniforme que es anterior a la batalla de Trafalgar, pero claro, he leído al final, leyendo, investigando y demás, al final no estaba muy seguro si realmente llevaba el uniforme antiguo porque es el que todavía tenía y le estaban haciendo le estaban haciendo el que le tocaba, porque claro. Bueno, sí. Entonces. Ahí yo tengo una máxima, que es una máxima que a una vez que asesoré a gente que hace cómics o ilustrador, sobre todo pintores, ¿no? Es nunca pasa nada por poner algo antiguo. Claro. Lo que no se puede poner es lo que no existía. Es decir, que alguien en 1520 vaya a Pavía con la espada de su abuelo de la batalla de Granada, bueno, Granada, ese será su padre, no pasaría nada. O sea, no pasa nada. Lo que no puede ir es con una Thompson de la Segunda Guerra Mundial. No, eso no. Exacto. Sí, sí. De hecho, en el de Trafalgar hicimos, al final, para ver qué demonios hacíamos con el uniforme, pues sale Churruca visitando al sastre que le está haciendo el uniforme nuevo. O sea. Sí. Ahí tenéis la portada de Trafalgar. Este fue, yo creo que el primer libro que leí de Cascaborra, o es el primero de Cascaborra también. Ese es el primero que publicó Cascaborra fue Bernardo de Gálvez. Lo que es cierto que este cómic es anterior. Este cómic lo empezamos a publicar en Netcomic, que era una editorial que ya no existe, ha cambiado de nombre, que nos lo publicó. Bueno, digo nos porque este cómic, el guión lo hemos hecho a medias entre Julián y yo. Es verdad, me lo contó eso en un programa que tengo yo con él. Sí. Sí. Él llevó el peso del guión y tal, pero bueno, yo al final metí también la cabeza, lo hicimos un poco entre los dos. Y nos lo publicaron en una revista. Yo no sabía nada, pero bueno, Julián lo envió y dijo, oye, que tenemos una entrevista y tal para ver si nos lo publican. En una revista publicaban trocitos de sus cómics y entonces o de los cómics que posiblemente fuesen a publicar y si la gente los demandaba, los publicaban, ¿no? Vale. Este no tuvo mucho éxito. Pero bueno, como somos muy obstinados y muy cabezones, dijimos, bueno, pues esto tiene que haber gente que le guste la historia, que le apetezca la historia y en algún sitio tienen que estar. Y realmente, pues al final acabaron publicándolo en la revista, lo estábamos haciendo en blanco y negro y lo cambiamos todo para que fuese en color, así un poco improvisado, pero bueno, al final el resultado está bien. Lo estuvimos publicando en la revista y al final no se publicó porque, bueno, por lo visto pues no lo demandó la gente. Pero bueno, al final lo tenemos publicado. El trabajo que hace Cascaborra de crear cómics de historia de España es un mérito que yo por eso le ayudo a Julián mucho en contar su trabajo, porque es un gran mérito. Y lo interesante es que puede ser que muchos de los lectores que tengáis no sean lectores de cómics. Sí, cierto. Por ejemplo, yo no tengo casi cómics. Yo los vuestros y alguno más, pero de historia. Yo no leo cómics de fantasía. Y puede ser, claro, que esa revista esté pensado para gente que lee cómics de fantasía y esto no. Pero claro, esto es gente que a lo mejor lee libros de historia, ensayos, y este lo tiene, para acompañar en sus lecturas. Sí. Pero no es, a lo mejor, el típico cómics para aficionados al cómic. Ahí tienes tu razón. Eso es muy cierto, ¿eh? O sea, yo creo, claro, no conozco, obviamente no conozco a toda la gente que lee Cascaborra, pero por lo que hablas con la gente, por lo que ves, da la sensación esa que es gente que le gusta la historia y compra estos cómics. No es gente que de entrada siempre que compre cómics no es que se vayan a comprar Marvel y un día digan, no, Sí. no es ese perfil de gente, no es ese perfil de personas. Gente que le gusta el cómic histórico o simplemente que le gusta la historia. Pues hay más posibilidades de alguien que ha cogido un ensayo sobre la batalla de Trafalgar y vea este cómic y diga, uy, para mi hijo. Claro.
uy, para mí y para mi hijo. Sí, exacto. Y eso sería muy normal, sí, sí, sí. Pues nada, Dani, yo creo que hablamos de nuestro libro, porque yo me considero parte de este libro al acabarlo. No sé si te Por gustó mis supuesto. pequeñas 2 páginas contando una breve historia de la ciudad de San Agustín. Mm. Eh, Súper interesante. Quiero decir que además no es baladí. Claro que el grueso de las páginas es el cómic, pero a ver, al final, el tener un contexto histórico de lo que acabas de leer o de lo que vas a leer, dependiendo de dónde se ponga el artículo, es muy importante y se agradece un montón. Yo lo agradezco con otros cómics y claro, y con los míos, porque muchas veces haciendo el cómic, además, es complicado, que yo creo que se va consiguiendo, pero es complicado en la balanza de que sea histórico, pero que sea divertido y que se entienda el contexto y la historia a la vez. Son demasiadas cosas, ¿no? son demasiadas variables Sí, para, digamos, mezclarlas y que salga algo divertido, pero que al que le guste la historia no sea una payasada superficial, y para el que no le guste la historia no sea un tostón con muchos exacto. datos. Efectivamente, sí, sí, es algo muy complejo, sí, sí. Por eso el apoyo del artículo está súper bien, porque además te pone en contexto, pues como tiene que ser, con rigor. ¿Sabes? Lo intenté. Pues nada, Daniel, os dejo al final la portada del libro para que, en vez de vernos a nosotros, que somos muy simpáticos y tal, vean tu trabajo, ¿no? La portada de tu obra y al protagonista, ¿no? A los protagonistas de esta historia, que son esos hombres del batallón negro del Forte Mose, ¿no? Mm. Voy a ponerlo ahí. Y aquí tenemos un poco al final la historia de este hombre y de esa bandera ondeando en el Forte Mose, en las cercanías de San Agustín, en la Florida, en Estados Unidos, ¿no? Es una historia que, bueno, que ya sí impacta, ¿no? Leer una historia de españoles, nuevos españoles, ¿no? Defendiendo un fuerte en la Florida. Pues esa es la historia que cuentas muy bien, Daniel, en tu obra, y que yo finalizo con un pequeño artículo en el que cuento la historia de la ciudad, que En me hizo nuestra obra. mucha, me En hizo mucha, nuestra obra. me hizo mucha ilusión por ser de un paisano asturiano, ahí de Avilés, el adelantado de la Florida, y eso me hizo mucha ilusión, y como decimos los asturianos, me prestó mucho. Pues Dani, encantado, y os invito a todos, si no leísteis todavía el cómic 1740 San Agustín, que lo hagáis ya, que lo pidáis a cascaborra y que ayudéis a difundir la historia de España, porque este es un libro, el 17, de una colección que se llama Historia de España y Viñetas. O sea, que nadie diga que no se puede aprender historia de España de forma divertida. Sí se puede. Exacto, se puede, se puede. Sí que se puede. Pues encantado a todos. Voy a acabar despidiéndome yo, y muchas gracias, Daniel. Encantado de Nada, conocerte, y el próximo libro que hagas, pues hacemos otro breve programa. perfecto, Muchas gracias a perfecto. todos. Pues muchas gracias por la charla.